Bueno, continuamos con esta serie de vídeos sobre el amor en el Islam. Fijaros que hasta me he cambiado de outfit y es que, bueno, yo ya no sé si es porque se acerca Ramadán y me pongo un poco en ese mood o porque también hago referencia a el amor, a los colores, ¿no? El rosa, el rojo, el morado. Y este vestido en concreto es preciosísimo, es tradicional de Marruecos, fijaros qué detalles tiene los bordados. Es una maravilla, ¿vale? Incluso en esta zona de aquí va con cinturón, es largo hasta abajo y me encanta. Así que, pues nada, he decidido ponerlo para esta ocasión en la que vamos a hablar sobre la dote. Ya hice un vídeo anteriormente en mi canal tratando este tema de una forma amplia y generalista también. Pero en este vídeo más actualizado, que complementa al otro, por tanto también lo voy a dejar enlazado por si queréis saber más en cuestión para que podáis ir a verlo, en este vídeo en cuestión quiero enfocarme o centrarme en las cuestiones más prácticas que tienen que ver con la dote, no tanto en lo que significa, aunque sí que voy a hacer también referencia a ello porque es uno de esos temas que genera muchísimos malentendidos, mucha controversia y que incluso llega a utilizarse para reforzar un poco esa idea de que el Islam es machista y que a través de la dote pues lo que está simbolizando es esa compra de la mujer. Bueno, de forma breve diré que la dote es un requisito imprescindible y obligatorio para que el matrimonio islámico tenga validez y dentro de los motivos o lo que representa y simboliza esa dote no es en sí la compra de la mujer, sino un paso, un requerimiento que tiene que dar el hombre para representar o simbolizar de alguna manera que su compromiso con ella es sincero, verdadero y que hay detrás una decisión. Además de eso, la dote, el hecho más bien de poder proveer una dote es un indicativo de que el hombre va a poder hacer frente a uno de sus roles y a una de sus obligaciones, que es la de sustentar o la de proveer por su familia. Y cuando hablamos de proveer, no solo nos referimos desde el punto de vista económico, sino también a nivel emocional. Todo esto lo hablaré en otro vídeo, tratando en detalle los derechos y las obligaciones de hombres y de mujeres dentro de esta dinámica de juego, ¿no? Que entendemos por matrimonio, en la que el hombre y la mujer trabajan conjuntamente en equipo. Pero también no hay que olvidar que eso está ahí, que ese rol de proveer, de sustentar a su familia es algo atribuido al hombre y por tanto, mediante la dote se representa o se simboliza también esa capacidad y esa solvencia que va a tener el hombre a la hora de construir desde el principio una familia con esa mujer. Es decir, que el sentido de la dote es el que el hombre pueda decirle a ella: yo voy a poder proveerte y garantizarte esa seguridad y esa protección que necesitas. Yo voy a velar por el bienestar de nuestra familia. Yo voy a responsabilizarme en ese papel de cabeza de familia, ¿sí? Y la forma de hacerlo, pues es, como digo, facilitando o aceptando la dote que ella elija, porque una de las cuestiones aquí fundamentales con el tema de la dote es el hecho de que es algo única y exclusivamente de la propia mujer. Es ella la que elige cuánto quiere de dote. Y aquí uno de los mayores errores que cometen algunas chicas, especialmente las conversas o regresadas, por propio desconocimiento del significado y de todo lo que hay detrás de la dote, es el hecho de pedir o ninguna dote, no, a mí esa parte no me importa, no tal, o pedir muy poquito, ¿sí? Hay ambos casos y voy a hablar de ellos porque también hay mujeres que piden cantidades absolutamente desorbitadas y es importante mencionarlo. Pero lo que quiero decir con esto es que la potestad y la última palabra en todo esto la tiene la mujer. Es ella la que decide qué es lo que pide a el futuro marido y es él el que tiene que encargarse de conseguirlo. Entonces,
como digo, no se trata de comprar a la mujer, se trata de demostrarle a la mujer a través de la dote que asumes tu responsabilidad como hombre dentro de lo que va a ser el matrimonio, ¿sí? Esa sería una de las razones. Luego sobre esto podemos indagar mucho más en detalle, el hecho de que la dote también es garantía de protección y de seguridad para la mujer, en tanto y cuanto si en un futuro se divorcian, pues ella puede utilizar ese dinero que guarde para sí misma, pues para tener un mínimo de solvencia o de independencia económica y poder por su lado pues avanzar, es decir, que no se queda colgada desde cero. Sí, todo eso en función del tipo de dote que sea, etcétera, pues también son beneficios que se pueden aportar, pero en esencia es la forma de demostrar que hay un compromiso sincero detrás, ¿vale? Esto sería el concepto de la dote. Luego, como digo, esto en la práctica hay muchas personas que lo trasladan a cuestiones estrictamente materiales y que, la verdad, olvidan tanto el sentido de la dote como en la situación el momento de la vida en el que están, ¿no? Cargando sobre los hombros de la otra persona pues muchísimo más peso del que es capaz de sostener, ¿no? Hay mujeres que piden una dote, no estoy exagerando, de 80.000 euros. Bueno, más bien en dólares, yo esto lo he visto en Estados Unidos, 80.000 dólares de dote. Y de ahí pues también se deduce el que a día de hoy haya muchos hombres que por un lado se les junta el miedo al compromiso y por otro el decir, bueno, es que yo aunque me quiera casar no estoy dispuesto a pagar estas cantidades, ¿no? Para la dote porque realmente se entiende que la mujer lo está pidiendo entendiéndolo como una transacción económica, ¿no? Es como que se desvirtúa un poco esta idea y al final el hombre siente que está tratando de negocios con su mujer y no está, digamos, llegando a un acuerdo con ella en algo tan importante como el nuevo hogar que van a construir, ¿no? Y obviamente, pues, como digo, hay mujeres que abusan de eso y que deriva también como consecuencia en que muchos matrimonios pues no se lleven a cabo, porque estas dotes son desorbitadas. Tú no puedes a una persona que es mileurista pedirle una dote de este tamaño, ¿no? Incluso vamos a hablar en proporciones. Tú no puedes, bueno, por poder puedes, ¿sí? Pero aquí ya entra la ética y la moral de cada quien, ¿no? Si hablamos en cuanto a cómo es cada uno, pues éticamente no sería lo más correcto, lo más apropiado el hecho de que si alguien gana 1.000 euros, tú le pidas una dote de 8.000, porque la proporción es demasiado alta, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería la cantidad o el importe exacto o correcto de cara a la dote? Bueno, pues no hay ni mínimo ni máximo. Como digo, esto es algo que elige la mujer. En el Corán se hace referencia a esto y también se añade como aclaración en el Corán que si la mujer decide pedir una cantidad sencilla o pequeña y tal, que se acepte igualmente, ¿no? Es decir, y esto lo voy a volver a mencionar cuando hable de los derechos y las obligaciones, que muchas veces nos quedamos en esa teoría, pero a la hora de pasarlo a la práctica hay que tener presente por encima de todo un elemento que va más allá de estas leyes o de estas normas estructuradas, que es la ética y la moral, ¿no? El hecho de decir, vamos a ver, si yo me estoy comprometiendo con esta persona y tengo que solicitar una dote, vale, voy a solicitar una dote que esté acorde a nuestras circunstancias. Si yo sé que que esta persona está ganando 1.000 euros, no le voy a pedir 8.000, porque sería estar abusando de él, ¿sí? ¿Que por poder puedes pedirlo? Sí, pero aquí hay un poco, lo que digo, ese entendimiento humano, ¿no? Un poco el saber mirar por la otra persona.
Esto también, y hago aquí el apunte, a veces se ha utilizado en detrimento de la mujer, es decir, que a veces por mirar demasiado por el otro, en plan, pobrecito, no le voy a pedir demasiado, acabas por no pidiendo nada, y el otro también tan contento de no tener que darte nada, ¿no? Y eso también es una situación de abuso, o sea, tanto quien se excede como quien no cumple con ello correctamente o tal, está actuando de forma injusta. ¿Vale? Por eso es importante conocer cuál es la situación económica de cada uno y pedir algo que se ajuste a ese contexto, ¿no? A esa situación. Entonces, no hay ni mínimo ni máximo. Pero sí que, como es un tema bastante recurrente y que, como digo, puede generar mucho conflicto y situaciones de abuso en ambos puntos, pues hay sheikhs o personas de conocimiento que esporádicamente, pues alguna que otra vez han mencionado que una de las, como consejo, esto no está estipulado en ningún lado, pero abiertamente como consejo, pues que una de las maneras más fáciles o más justas de poder hacer y corresponder con la dote sería el calcular cuántos son los gastos mensuales que tiene la mujer y multiplicarlo por 3, y eso es el equivalente a la dote, ¿no? Es decir, pues si mi gasto individual son 1.000 euros al mes, pues poder pedir una dote de 3.000, ¿sí? Con esta idea de, bueno, si hay un divorcio en un futuro y yo he guardado ese dinero, pues como mínimo tengo esa solvencia económica los 3 primeros meses hasta que pueda un poco rehacer y coger nuevo rumbo en mi vida, ¿no? Luego, como digo, habrá quien lo siga, habrá quien no lo siga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que se suele aconsejar. Así que para que tengáis, digamos, un promedio, ¿no? O sí, una pinza de precios en cuanto a la dote, si hablamos estrictamente de dinero, porque ahora voy a concretar mucho más todo esto, pues yo en mi entorno más cercano, a amigas que les he preguntado y demás, pues más o menos la pinza suele estar entre los 800 euros y los 3.000 euros de dote aproximadamente, ¿vale? Así que sobre eso, pues ya cada uno que se gestione y se organice con la pareja. Porque, repito, esto es algo personal, ¿no? E individual de la propia pareja. Aquí no tiene que intervenir la familia ni dar su opinión en ningún caso, ¿eh? Pero cuando digo no dar su opinión es para nada, bajo ningún concepto, ni le tiene que parecer caro, ni barato, ni bien ni mal, es decir, es algo que los dos tienen que consensuar, es una conversación privada entre ellos dos. Y luego también la dote no es algo que se haga público, es decir, que si yo he acordado con mi marido que me pague 3.000 euros, yo luego no tengo que ir por ahí diciendo, pues me ha dado 3.000 euros. Yo he preguntado a amigas mías y de forma privada, pues me han ido diciendo una orientación para yo también saber, ¿no? Porque yo me vi un poco en esta tesitura. Ahora entraré un poquito más en detalle en esto de no saber cuánto tenía que pedir, etcétera. Pero ya digo que no hay ningún tipo de obligación en este sentido ni debe hacerse público. Si las dos personas están de acuerdo en esa cantidad, eso es lo que se consensúa y se acabó, ¿vale? En relación a esto, la dote no es solo una cuestión de dinero, no es solo una cuestión estrictamente material líquida, ¿no? En que me des billetes, sino que esa dote puede repartirse entre dinero y oro y joyas y vestidos o yo qué sé, una parte pues que sea un viaje pagado a algún sitio, etcétera. Es decir, que dentro del concepto de la dote, cada uno elige. Y quiero remarcar esto de que no es solo una cuestión material, porque a día de hoy lo hemos reducido mucho a eso. Incluso son los consejos que se dan porque vivimos en un mundo capitalista, materialista e individualista, donde parece que si no tienes ese dinero a tu alcance, pues como que no hay tanta garantía de compromiso, porque es verdad que a día de hoy hemos perdido el valor de la palabra. Las promesas se las lleva el viento, y el que alguien a día de hoy te diga yo te prometo que me casaré contigo no tiene ningún peso ni ningún valor.
de tal manera que de la otra forma se entiende que sí que puede haber un compromiso detrás. Pero también en esto no hay que olvidar que en la época del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Que la paz y bendiciones estén con él, cuando sí que había este sentido del honor, de la dignidad y de la palabra, pues hay casos y ejemplos de sahabas cuya dote a la hora de casarse pues era su propia shahada. Hay el caso muy famoso de una musulmana, no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Esto me lo vais a perdonar, pero la historia en sí es que ella era musulmana y él no, y él quería casarse con ella y cuando va a ofrecerse, ella le dice que si quiere casarse con ella tiene que hacerse musulmán, porque ella no está dispuesta a casarse con una persona que no tenga la misma creencia, ¿no? Y al final, después de un tiempo en el que él pues va a hablar con el profeta Mohammed, en fin, se informa, etcétera, etcétera, pues va a ella y le dice, acepta mi shahada como la dote para que nos casemos. Y ella lo acepta y se casan y felices y comieron perdices, ¿sí? Y también he conocido a lo largo de la historia, hay otros ejemplos en que a veces la dote ha sido el regalar un Corán a la otra persona, un Corán escrito a mano por el propio novio, ¿no? Pero como digo, estas cosas, claro, a día de hoy pueden parecer como muy románticas, pero es verdad que no es que hayan perdido valor por sí mismas, sino que en el mundo en el que estamos es como más difícil saber qué intención hay detrás de cada gesto y detrás de cada persona. Porque nos puede llenar un poco el oído de palabrería barata y que todo quede en la nada y al final nosotras como mujeres somos las que salimos más perdiendo porque y es algo que he remarcado siempre mucho en mis vídeos. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y sí, hay unos derechos, hay unas obligaciones, hay un tal, pero a la hora de la verdad, si esa persona te deja tirada, quien se va a ver sola en la vida y teniendo que hacer frente a las cosas eres tú, ¿sí? Como mujer. Y esto pasa en el Islam y pasa fuera del Islam. Quiero decir, no es algo excluyente de nuestra comunidad, sino que se da en el propio ser humano. El ser humano está teniendo una crisis de valores, de principios y las líneas entre lo que es moral y lo que no es moral, entre la verdad y la mentira, entre, bueno, la famosa frase del fin justifica los medios, que es muy maquiavélica, ¿no? Pues parece que tiene mucho sentido en los tiempos que vivimos. Y eso hace, al final, lo que digo, que encuentres pocas veces a personas que sí que tengan ese sentido de la palabra y esa dignidad. Así que es un poco esta idea de para evitar malentendidos o para un poco cerciorarnos de que ese compromiso es real, para de alguna manera poner a prueba a la otra persona para saber si realmente actúa con sinceridad y con compromiso o no, pues hay un filtro y el filtro es la dote de esta manera, ¿no? Utilizando pues o proponiendo cantidades de dinero que le supongan a él un esfuerzo, que le requieran un trabajo, porque como digo, si una persona gana 1.000 euros, vuelvo al mismo ejemplo, y tú le pides una dote de 3.000, esa persona va a tener que ahorrar ese dinero. Y a lo mejor tarda 6 meses en ahorrarlo, por ejemplo. O a lo mejor tiene que buscarse un trabajo extra para poder conseguir ese dinero, porque con los 1.000 euros que gana es lo que le supone a él su gasto, ¿sí? Entonces a lo mejor no tiene margen de ahorro y eso implica que tenga que pensar en otras formas de generar dinero. Quizás se pone a vender, yo qué sé, ropa por Wallapop o se pone a, lo que digo, a un part-time, ¿no? O sea, un trabajo de media jornada los fines de semana o lo que sea. Es decir, el hombre toma acciones para poder conseguir esa dote cuando detrás de esa petición hay un compromiso sincero, ¿sí? Es decir, se dejan a un lado las excusas y se procede a actuar.
Y esta es la clave y este es uno de los filtros, ¿sí? Eso a ti como mujer también te da mucha información sobre él. ¿Qué hace o qué no hace para conseguir esa dote? Para garantizar que ese requisito o que ese derecho, porque además es un derecho tuyo como mujer, se te da y se te otorga correctamente, ¿no? Y esto también te sirve a ti un poco como antecedente para saber si después él también va a estar dispuesto de forma responsable y comprometida a cumplir con el resto de sus obligaciones que son tus derechos, ¿no? Si ya él está decidido a darte la dote y no tiene ningún problema con eso, entonces tampoco va a tener problema si en el futuro cuando os caséis, pues bueno, según la dinámica familiar ya de cada uno, pero por poner un ejemplo práctico, pues acordáis que él sea quien cubra los gastos de la casa, ¿no? Es decir, que esto se trabaja y se habla conjuntamente. Por eso digo que es algo de la pareja y no de la familia. Pero que tiene, digamos, detrás toda esa finalidad. Hay como una especie de mensaje subliminal que de forma indirecta tú obtienes a partir de ese derecho que es la dote. Es el ver cómo reacciona, cómo actúa, cómo responde cuando tú haces esa petición, ¿sí? Y si realmente está comprometido o no a la hora de cumplirlo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso digo que la dote es importante y un poco, pues bueno, teniendo en cuenta estos requisitos y estas, digamos, ideas que os he compartido aquí, espero que sea mucho más fácil saber cómo proceder o cómo actuar. Repito, ¿puedes pedir 8.000 euros, 10.000, 50.000? Sí. ¿Es moralmente correcto o aconsejable si estás delante de una persona mileurista? No lo diría tanto, ¿sí? Ahora, y aquí, perdonad, antes de terminar, hacer el apunte a mi propia experiencia personal, ¿no? Y no solo el mío, sino el de muchas mujeres que me han contactado con, vamos, experiencias que prácticamente son un calco a la mía. El otro lado, el otro extremo, el decir, tampoco tenemos que ir de tontas, ¿no? Y de ilusas y enamoradizas por la vida, porque también nos la pueden jugar en ese sentido. Y también nos pueden hacer creer que la dote no tiene valor, no tiene importancia, es una cosa secundaria, o etcétera, etcétera, y privarnos de un derecho que nos corresponde, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo en su momento me casé por primera vez, el tema de la dote a mí se me preguntó, yo no tenía ni idea de esto, y luego, bueno, sin entrar en detalles, pero solo diré que esa dote fue tan irrisoria que incluso el Abdul, como el notario que nos casó, le echó la bronca y me apartó y me preguntó en francés si yo estaba de acuerdo con eso, porque le parecía algo insultante, en plan, porque era muy poco. Y yo recuerdo de que le echó la bronca y todo, de en plan, ¿cómo haces esto? O ¿cómo admites esto? ¿No? Es que en plan, aunque ella te haya dicho eso, tú deberías darle más, ¿no? Porque era muy poco. Pero claro, como digo, también en eso hay hombres que se aprovechan de ese desconocimiento y es como, bueno, pues mira, si a mí me pide 1 euro, pues oye, estupendo, ¿no? Y esa tampoco es la finalidad de la dote, porque tiene que requerir un mínimo de esfuerzo. ¿Sí? Por esto que os he dicho, porque a través de ese esfuerzo se está comprometiendo de verdad contigo, porque a través de ese esfuerzo está, en ese sentido, mostrándote que puede cumplir con el rol que tiene dentro de esa familia, de ese matrimonio, ¿no? Que vais a construir juntos. Entonces, a la hora de pedir, tampoco se trata de pedirle algo que sea tan poquito que es que se lo esté gastando todos los días en un café, ¿entendéis? O sea que intentad buscar el balance para no ser abusivas y este vídeo sobre todo lo dirijo de cara a las mujeres porque al final es algo que nos concierne directamente a nosotras, ¿no? Intentad ser lo más justas posibles, o sea, no caigáis en el abuso,
pero tampoco os dejéis abusar, ¿sí? Sino que sed en ese sentido también inteligentes y solicitad una dote que sepáis que la otra persona puede daros, pero que al mismo tiempo le va a rascar un poquito el bolsillo, ¿no? Que va a ser como, uff, vale, sí, te doy la dote, pero que le va a picar, ¿no? Que le va a... Pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido. O sea, se trata del gesto, el gesto en sí. Porque luego tú con esa dote tú puedes hacer lo que quieras. Tú esa dote luego la puedes gastar en comprar cosas para la casa, guardártela para ti, yo qué sé, darla en caridad. O sea, puedes hacer con la dote luego lo que tú quieras. Pero muchas veces es más esto, es más el gesto, el cómo responde la persona, más que la cantidad en sí, ¿vale? Así que bueno, espero que haya quedado aclarado este asunto. Os voy a remitir al vídeo anterior que grabé hace muchísimo. De hecho, no recuerdo bien todo lo que dije. Quizás está ya desfasado en todos los sentidos y con este vídeo pues os es suficiente. Pero aún así, pues si queréis escuchar a la Aisha de hace unos años cuando era más novata, más ilusa y tenía menos experiencia, pues oye, de vez en cuando también es como mínimo divertido y curioso, ¿no? Así que os voy a dejar por ahí el otro vídeo por si os sirve también la información que por aquel entonces ya di. Aunque considero que este vídeo está mucho más ajustado a la realidad actual. Sí, así que nada, lo dicho. Seguimos con esta serie de vídeos sobre el Islam y espero, inshallah, que este asunto haya quedado un poquito más aclarado.